evaluación. Eh, bueno, solo recordarles que tienen que entregar el folder de comprobación de lectura. Hoy vamos a tener una clase corta, ¿verdad? Pero bueno, primero esto. En la evaluación, ustedes recordarán que hay un folder de comprensión de lectura que hemos venido trabajando desde que empezó el semestre, ¿verdad? Al inicio de cada clase, los estudiantes tendrán que discutir una lectura relacionada con el tema y llenar una guía de comprensión de lectura. Los estudiantes deben guardar este documento. Al final del año, los estudiantes deben entregar un archivo comprimido con al menos 8 comprobaciones de lectura, porque hicimos 10, entonces al menos 8, suponiendo que hay 2 que ustedes, por lo que fuera, no pudieron hacer, ¿verdad? Porque no vinieron a la clase, porque se enfermaron, no se conectaron o lo que sea. Esto vale 20%. Esta instrucción fue explicada el 25 de noviembre y la fecha final de entrega es hasta el 2 de diciembre del 23 a las 23:59, como aparece aquí en mediación virtual. Aquí en la semana del 30 de noviembre hay una entrega de folder. Y ahí, como ya queda clara la instrucción, aquí, bueno, esos puntos ustedes se los han ganado a lo largo del semestre, ¿verdad? Es decir, ustedes ya hicieron las comprensiones de lectura, ya las tienen revisadas, tienen una hoja de comprensión de lectura en sus respectivos cuadernos y lo que tienen que hacer es subir un archivo comprimido. Eso es importante. Porfa, no pierdan puntos por un asunto técnico que es todas las lecturas, ¿verdad? Ustedes las juntan en un archivo zip y suben el archivo zip, ¿verdad? Para que cuando yo pueda, cuando yo baje los archivos pueda ver las ocho comprobaciones, Profe, al menos. Sí, Jocelyn. ¿cuál es el mínimo de lecturas? El mínimo de lecturas, ¿qué? Digamos, ¿cuántas hojas de lectura son en total? Tienen que subir al menos 8. Si tienen las 10, suben las 10 y ya, pero tienen que subir Ok. al menos 8, ¿verdad? Si solo hicieron una, suben una, ya, y se les evalúa, tendrían 20 entre 8 de puntos, ¿verdad? Creo que no es el caso porque creo que todos ustedes hicieron todos los trabajos, ¿verdad? Y es que lo que yo había faltado fueron 2 semanas, pero entonces sí tengo 8, porque han habido hasta 11, creo. Y las Son demás, 10. bueno, Son 10. y en las demás sí estuve en todas. Sí, Entonces entonces sí. tiene al menos 8, sí, para tener todos los puntos. Suponiendo eso, ¿no? Que hay clases como, bueno, como en tu caso, Jocelyn, que estuviste con obligaciones, pero puede ser también que alguien no haya llegado a esa clase, ¿no? Entonces, bueno, está en el margen, digamos. Eh, y sí, Valeria. Ya hoy no hay comprobación, profe. No tenemos comprobación hoy porque por eso son 8 de 10, ¿verdad? Al menos, ¿verdad? Se entiende que es al menos 8 para tener los 20 puntos, ¿verdad? Es decir, si alguien sube 6, tendrá el equivalente, tendrá 6/8 partes de nota. Sí, sí, cuentan todas las que tenemos. Según mi archivo, ustedes tienen 10 comprobaciones de lectura desde la primera. Entonces, suben todas las que han hecho. Pero creo que en el caso de ustedes, bueno, ustedes han sido un grupo muy constante, entonces no creo que haya mayor problema. La razón por la que hoy no tenemos comprobación de lectura, les mandé una nota explicándoles que es la siguiente. Esta solo vamos a tener la primera hora de clase porque, bueno, tenemos la animación de Valeria Cervantes y Valeria Alfaro sobre el texto de Wolfgang Streeck, ¿verdad? Ciudadanos como clientes, pero hoy es 25 de noviembre. Como ustedes saben, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y
hay una serie de actividades institucionales preparadas por la carrera para discutir el tema, ¿verdad? Y obviamente es muy importante el tema en sí mismo, digamos, de ustedes como mujeres, ¿verdad? Y como futuros trabajadores y trabajadoras sociales. También creo que hay un dato importante que expone una colega del nivel de ustedes. Yo creo que es importante apoyar a los compañeros de nivel, ¿verdad? Cuando asumen ese tipo de cosas. Y además tiene que ver con un elemento de discusión dentro del curso, que es muy importante, que es el tema de la violencia y el Estado y el patriarcado, ¿verdad? El patriarcado tiene su propia ideología, que se llama machismo en general, ¿verdad? Y que hay justificaciones ideológicas también, ¿verdad? Para justificar el machismo de distintas formas, ¿verdad? Y bueno, ahí creo que la conferencia que prepararon Ana Carcedo, que es además una referente de mucho tiempo del movimiento de mujeres en el país, Catalina y la tercera expositora, creo que es Lucía Brenes. Me parece importante estar y me parece importante apoyar la carrera en eso. Entonces, vamos a oír la animación de Valeria y Valeria Alfaro y Valeria Cervantes. Vamos a hablar hasta donde podamos del texto de Wolfgang Streeck y a las 2 nos vamos a pasar de sesión al foro, ¿verdad? Para, para interactuar ahí, ¿verdad? Y esto. Porfa, entren a la sesión de Zoom. Es posible verlo por Facebook también, pero entren a la sesión de Zoom para yo ver que lo están viendo, cosa que es importante. No se vayan de pinta. Entonces, dicho esto, ustedes tienen, no se les olvide, la pendiente, la entrega del folder, que esos son, es decir, eso es literalmente comprimir el archivo y subir el archivo, ¿verdad? Porfa, no pierdan puntos con eso, ¿verdad? He tenido un par de casos de estudiantes que no suben el archivo y tenían todo hecho y la verdad es que no hay, o sea, no hay forma de justificar que uno no haga eso, o sea, no. Sobre todo porque no es como que les estoy dando 3 horas o 2 horas o 30 minutos, les estoy dando una semana para que suban un archivo. Entonces, creo que está tiene más que tiempo suficiente para hacerlo, ¿verdad? Sobre todo porque ese trabajo ya lo hicieron. Y la guía de preguntas, no se les olvide también, tienen pendiente eso, no lo dejen para el final. Varios de ustedes ya hicieron algunas consultas sobre la guía y eso, creo que las he respondido. Y bueno, dicho esto, vamos a escuchar la animación de Valeria Cervantes y Valeria Alfaro. Y a las 2 nos pasamos a la conferencia de la escuela. Entonces, Valeria y Valeria, ¿a quién quieren que le dé A mí, Valeria Alfaro, para compartir. la hospedería? Creo que esa es la palabra en español. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nosotros vamos a exponer la lectura de Wolfgang Streeck, llamada a los ciudadanos como clientes, consideraciones sobre la nueva política de consumo. Bueno, como decía el profe, nosotras somos Valeria Cervantes y Valeria Alfaro. Bueno, la idea principal que busca transmitir el autor es que el adquirir un servicio no debería ser una relación de clientela, sino de ciudadanos.
Esto porque se ven a los servicios como mercancía y se conciben a las personas como clientes potenciales a adquirir bienes y servicios y no como sujetos de derechos. El autor lo desarrolla en una serie de apartados que vamos a exponerles como ideas principales. Siguiente, por favor. La primera es mercancías a gusto del consumidor. Aquí el autor expone que el mercado pasó de satisfacer necesidades a maximizar las preferencias de las personas, ya que en el proceso de acumulación capitalista, el mercado descubrió que la producción en masa estandarizada no satisfacía las preferencias del consumidor y por ello comienza la producción de bienes menos estandarizados, adaptando los productos a los gustos de los compradores. Y por esto las personas comenzaron a prestar atención a sus deseos particulares por encima de las necesidades comunes que ya estaban satisfechas. Esto también produjo cambios en la organización de la producción que debilitaban la motivación de las personas trabajadoras asalariadas, ya que se daban incentivos materiales a los trabajadores según su rendimiento y esto propiciaba un individualismo competitivo. Siguiente, por favor. Luego está la socialización mediante el consumo. Aquí el autor expone que en la producción en masa se desarrollaron diversos nichos de mercado, incluyendo artículos de lujo diferenciados y una socialización por medio de las redes sociales, lo que ha provocado un tipo de comercialización de la vida social, donde las personas por medio del consumo comienzan a definir su lugar en el mundo, concibiendo el acto de comprar como con un largo periodo de exploración introspectiva, era lo que decía el autor, y también se identificaban con esto, lo que aleja a estas personas de determinados grupos sociales y esto facilitaba el abandono de las identidades colectivas. Siguiente, por favor. Seguidamente, bueno, el autor explica que la esfera pública mercantilizada. Este apartado lo que pretendía explicar que el capitalismo tuvo una época de estancamiento y lo llevó hacia una comercialización de la vida social, lo que había afectado profundamente a las relaciones entre el abastecimiento colectivo desde el Estado y el individual de mercado en las que solían ser economías mixtas de la era de posguerra. Posteriormente, como una de las consecuencias de que surgieran nuevas relaciones de producción en las cuales prevalecía el consumo masivo de productos, se inició una privación de bienes y servicios que hasta ese momento eran públicos, por ejemplo, la radio y las telecomunicaciones. También se creó una diversificación en los servicios y se podía satisfacer las necesidades de los consumidores de manera más especializada. Por ende, los gobiernos de todo el mundo aceptaron y promovieron la idea de que solo las empresas privadas podían satisfacer las crecientes expectativas de consumidores más exigentes de una mayor atención a sus apetitos emergentes. Entonces se empezaron a consumir transmisiones provenientes del extranjero, las cuales respondían en mayor medida al entretenimiento, dejando las informaciones del mismo territorio nacional como tradicionales, básicas o tediosas. Otro ejemplo fue el cierre de los centros de entretenimiento público que existían en las localidades. El autor destacaba las piscinas públicas porque poseían grandes beneficios para los habitantes. Sin embargo, poco a poco fueron pasando a manos privadas y quienes las compraban las remodelaban al punto de ofrecer saunas, playas artificiales, centros comerciales, hidromasajes dentro de estas partes públicas que anteriormente pertenecían como a la comunidad o a los municipios. Entonces, a partir de esas transformaciones entre la década de 1980 y 1990, se empezó a considerar lo público como lo que el Estado dicta a la gente, lo que se supone que necesita, que sería lo mismo para todos, mientras que los mercados privados ofrecen lo que cada uno desea realmente, poniendo lo público en guerra con lo privado. Por lo tanto, de acuerdo con el autor, las administraciones públicas incitaron a los ciudadanos y ciudadanas a concebirse como clientes ante la relación con el Estado, también por la burocracia en la gestión pública. Luego, está la parte de mínimos colectivos. Se dice que a partir de 1990 se vienen a dar gran cantidad de reformas dentro de los estados, entre ellas del sector de lo público,
fue perdiendo validez, observándose como deficiente y se fue desvalorizando ante lo que ofrecía la parte privada o el mercado. El autor destaca a dos autores más que se llaman Monsen y Downs, que se encargaron de dar algunas recomendaciones para alcanzar un equilibrio mediante el aprovechamiento del deseo de diferenciación de los consumidores para promover otros objetivos públicos, porque los anteriores ya se habían ido perdiendo. Estableciendo uniones que promovieron la diferencia en las funciones del gobierno, por ejemplo, financiar menos defensa y más educación, o alojamientos, descentralizar las actividades gubernamentales, cediéndolas a las comunidades locales, por ejemplo, las municipalidades. Considerando lo anterior, el autor compara la ciudadanía desde los derechos del cliente, que por lo tanto no pueden ser analizados desde un mismo nivel, ya que mientras que algunas personas obtienen sus deseos individuales, algunas otras deben crear acuerdos colectivos y comprometerse. Entonces, el autor explica que mientras exista una democracia, los ciudadanos serán partícipes en la toma de decisiones, porque para poder recibir a lo que se aspiraba, se requiere de una capacidad de dominación propia para aceptar alianzas que hasta en un principio pudieron ir en contra de los objetivos personales. De modo que la política no puede formularse o regularse de la misma manera que el mercado, porque no puede servir simplemente a los deseos particulares de todos los individuos, sino que debe someterse a un examen público con el objetivo de agruparse en una voluntad general que reúna y supere a todas esas diversas voluntades individuales. De acuerdo con el autor, esta política se dedica a normalizar el orden, la política se dedica a normalizar el orden social, por lo que no podría fracturarse para satisfacer las diversas necesidades de cada ciudadano o ciudadana. Ahí también el autor resalta el término de las comunidades políticas, donde explica que estas no pueden convertirse en mercados porque los individuos que las integran no pueden persistir en sus individualidades, sino que deben adoptar una identidad colectiva y compartirla. Pero por el contrario existen las comunidades de elección, que son sumamente flexibles, que emanan de sociedades en donde predominan las normas de consumo. Y a raíz de esto se hace una distinción entre las relaciones de mercado y las relaciones políticas. Y las relaciones políticas, el autor las denomina como rígidas, persistentes, y que deben tener, son fuertes lazos de deber más que de opción. Entonces, o sea, eso quiere decir que son más obligatorias que voluntarias, que establecen relaciones dialógicas y no en una sola línea. Además exigen sacrificios e insisten en la lealtad de los ciudadanos para poder conformarlas. Por último, se puede explicar la crítica del autor a la política social y de qué manera se está haciendo. Hace mención de las consecuencias políticas de la incidencia del mercado en las sociedades más opulentas. Entre las principales consecuencias, explica que la política se llega a considerar por la población como un mero entretenimiento, más que como una obligación colectiva, porque los ciudadanos crean expectativas muy bajas de las medidas o políticas dictadas por los gobiernos. Entonces las ven como algo ajeno y que no les incumbe. Aunque la población no deje de participar de las diversas movilizaciones o no deje de participar, digamos, políticamente del todo, esas intervenciones se distinguen por ser descontextualizadas y la mayor parte del tiempo terminan siendo en contra de alguna determinación del gobierno, a la cual se opone un grupo de personas que defienden sus propios intereses de clase, realizándose así una desintegración de las identidades colectivas, como mencionamos anteriormente. Y también el autor caracteriza la política contemporánea con rasgos semejantes a la aleatoriedad e irresponsabilidad colectiva del consumo privado, porque se percibe como un tema aislado de la estructura. Lo que el autor hace mención de la distinción que hace con la política es que los ciudadanos actualmente la ven como cambiar de automóvil o desechar algún artículo por algún modelo mejor o por algún otro bien, porque las personas dejan de interesarse y lo dejan sin ningún arrepentimiento. Sin embargo, las personas más afectadas a consecuencia de desplazar estos intereses públicos hacia la parte privada
son las poblaciones que reciben menores ingresos porque no poseen los recursos para adquirir bienes que ofrece el mercado. Además, el autor aclara maneras en que se evidencia la pérdida de interés en lo colectivo. Por ejemplo, las personas se resisten a hacer pago de impuestos, a ejercer el voto o por delimitar nuevos propósitos colectivos. Y bueno, sus análisis en torno a la lectura, la política debe cumplir con los deseos de la voluntad general y no los particulares, por lo cual se ve desfavorecida si se compara con la libertad de elección de los mercados. Por ejemplo, en políticas de salud y educación, en caso de Costa Rica, se evidencia la diferencia entre los bienes públicos y privados, pues en la salud se observan diferencias como una pronta atención o un trato especial, disponibilidad inmediata de todos los servicios. Y en educación hay otro tipo de enseñanza especializada, puede ser en idiomas, entonces donde se evidencia como el nuevo modo de mercado penetra lateralmente en la esfera pública mediante la generalización de expectativas cultivadas en el consumismo de la opulencia postfordista. Y a través de eso se puede evidenciar que el modo de producción se alimenta de la lucha de clases. Sin embargo, el sector dominante va a ser siempre el capitalista, entendiendo que las instituciones son manejadas por el Estado, el cual conforma el carácter de la superestructura y convierte a las mismas instituciones en aparatos de clase, a través de las cuales se difunden pues, las ideas y se da el control político y jurídico. Eso causa que las personas, al solicitar un servicio social o un bien público, oculte la relación que existe en que ha aportado directa o indirectamente para que ese servicio esté disponible. Entonces se convierte en solamente como una compensación o beneficio que la institución le está dando, haciéndose notar como un simple eh, asistencialismo o donación. Sin embargo, se está ante un derecho inalienable de las personas ciudadanas desde los principios de la igualdad y la justicia social, y es el acceso a los bienes públicos. Y ahora bien, a modo de reflexión, como decía la compañera, esto lo relacionamos con la educación primaria y secundaria, que se convierte en una mercancía donde las entidades privadas son las que satisfacen las exigencias y expectativas individuales de los consumidores, por lo cual incluyen una enseñanza especializada de idiomas, cultura, arte, y se busca que las personas estudiantes adquieran todo tipo de destrezas, pero son beneficios que solo algunos sectores pueden costear. Ante esto, la educación pública ha perdido validez y se ha desvalorizado, ya que se ha vuelto un servicio que no brinda la misma calidad que la privada, porque de lo público no se da la educación que las personas quieren, sino que la que se considera necesaria. Además, como la educación pública ha sufrido un desfinanciamiento, esto provoca una afectación en los salarios de los profesores, lo que además de desmotivarle, también se han recortado plazas y esto afecta la calidad de la educación y por ende afecta a todos aquellos que dependen de esos servicios públicos. Entonces, como los servicios se ven como mercancía y los ciudadanos como clientes y no como sujetos que tienen derechos a esa educación de calidad, las personas ya no luchan por cambiar esto porque no conciben que sea un derecho. Y como los grupos de poder no necesitan esa educación privada, no se van a solidarizar con esa lucha, sino que la ven como algo ajeno, porque ellos sí pueden pagar una educación de calidad. Y esa sería nuestra presentación. Gracias. Gracias, Valeria y Valeria. Em, antes de hablar sobre esto, o sea, sobre aprovechar estos 30 minutos para hablar un poco más de lo que dice Wolfgang Streeck, yo quería preguntarles, tal vez a Valeria y a Valeria, que son los que están animando. Lo primero que les quería preguntar es, si yo les preguntara cuál les parece que es un rasgo distintivo de su identidad, ¿cuál me dirían?
¿Se entiende la pregunta? No, pero Profe, tal vez ser estudiantes o pertenecer a una clase social baja. Muy bien. Valeria lo colgó en el aire. Claro. Ser estudiante, por ejemplo, es una cosa muy, muy importante, pero, y bueno, sí, ustedes han sido estudiantes mucho tiempo. Y bueno, Valeria dice además la ubicación social en la clase. Fíjense que este autor plantea varias cosas que a mí me parece que son muy interesantes y que pueden ser muy importantes para su trabajo como trabajadores sociales. Normalmente la pregunta por un rasgo distintivo de la identidad, la gente tarda mucho. Valeria ahora respondió extraordinariamente rápido, Valeria Cervantes, ¿verdad? Porque primero, sí, Tal vez es porque conozco la lectura, pero usualmente creo que no lo hubiera dicho. no lo hubieras dicho tan rápido. Claro, y entonces ya como la respuesta estuvo bien, entonces, pero normalmente cuando yo les hago esta pregunta a mis estudiantes tardan mucho. Primero porque no me entienden la pregunta y segundo porque luego tiene una pregunta más difícil, nada más que ya Valeria ya la respondió, entonces no, ya me mató todo el entretenimiento de la primera parte, que es, normalmente uno asocia su identidad a cosas como, por ejemplo, la música que a uno le gusta, por ejemplo. Eso es una cosa como muy identitaria, ¿verdad? Un rasgo muy importante de mi identidad es que, no sé, me gusta la salsa puertorriqueña, no sé, rock, o no sé, ¿verdad? O también, que por lo visto no es muy normal en este grupo, curiosamente, por ejemplo, si uno practica un deporte, es una cosa muy importante en la identidad de uno, o si uno toca un instrumento, ¿verdad? Si uno toca piano, violín, o si uno hace teatro, o si, uno juega al fútbol, o al tenis, o al basquetbol, o algún deporte, eso, o hace atletismo, ¿verdad? Eso es muy importante en la identidad de uno, ¿verdad? Y uno, pues, le forma el carácter, es algo que le gusta, es algo que hace repetitivamente, ¿verdad? Y es algo que lo distingue a uno, y dice, claro, qué sé yo, Valeria no está en la clase porque anda practicando teatro, ¿verdad? O tuvo una gira, pero entonces es algo importante, y uno dice, claro, Valeria, la que hace teatro, entonces uno ubica a la gente, ¿verdad? Eso parece ser muy importante en la identidad de uno, ¿verdad? Pero, y aquí viene la pregunta difícil, que es que normalmente yo luego preguntaba, bueno, dígame algo que es importante en la identidad de uno que no está asociado a un patrón de consumo. Porque, por ejemplo, la música que uno escucha, la ropa que uno usa, por ejemplo, son patrones de consumo, son cosas que uno consume, ¿verdad? Entonces, si uno pregunta, dígame un rasgo de su identidad que no sea un patrón de consumo, a la gente le cuesta mucho responder eso. Porque, bueno, ya Valeria sopló uno, que es la identidad de clase. No le pregunté cómo hace uno para saber eso. Pero, ¿qué otras identidades uno podría encontrar que no sean patrones de consumo? La nacionalidad. Muy bien, la nacionalidad. Muy bien, anda en Sharpies. Oye, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuál otra? Claro, la nacionalidad no es un patrón de consumo. ¿Cuál otra identidad? Profe, de barrio, pues no sé si entra como en condición de clase también. Podría ser también, una identidad asociada al barrio. Podría ser. Profe, el género. Aunque el género, muy bien.
No, anda muy bien, muy bien. Normalmente este ejercicio tardan un montón en poder resolverlo. Ahí con lo que dice Luis es muy interesante porque en otras partes de América Latina las identidades barriales son muy intensas. Por ejemplo, de donde es mi familia en El Salvador, que es de mexicanos, que es una barriada, eso se siente mucho, ¿verdad? En otros lados. Aquí difícilmente yo podría decir que haya lugares que tienen identidades barriales muy intensas, salvo tal vez La Carpio y los barrios del sur de San José. Son los únicos lugares que me parece que tienen eso. Bueno, y los guanacastecos que tienen una identidad local muy intensa también. Pero es interesante. El género también, sin duda. El género es otra identidad que no está asociada a un patrón de consumo. ¿Cuál otra se les ocurre? Bueno, ya dijeron varios, el barrio, la La nación. religión, profe, aunque den diezmo y así. Muy bien, Luis, la religión, claro. Ven, no, pero ustedes andan volando hoy, muy bien. Tienen un aplauso de parte del profe, porque o todos hicieron muy bien la lectura o todos entendieron muy bien la animación de Valeria y Valeria, porque vieras cómo les cuesta a la gente responder estas partes. Claro, ahí están todas estas identidades, y ya les digo yo la última, que coincidiría con la de Valeria, que es, porque Valeria dice la identidad de clase, ¿verdad? Luis dice, la de barrio podría coincidir con la de clase, es verdad, también podría ser. Las identidades políticas también no tienen que ver con patrones de consumo, ¿verdad? La identidad religiosa, ¿verdad? Porque la identidad religiosa está asociada más como a los ritos, ¿verdad? Religiosos. La identidad política, la identidad de género, la identidad de clase, ¿verdad? Y a diferencia de las identificaciones sobre la base de patrones de consumo, ¿verdad? Que es lo que uno está más acostumbrado a ver, ¿verdad? Es decir, yo soy, no sé, aficionado al reggae, ¿verdad? Por ejemplo, y eso tiene que ver con un patrón de consumo, ¿verdad? Y me gusta la música que se escucha y los ritmos, y me sé todos los cantantes y voy a todos los conciertos, ¿verdad? Es un patrón de consumo. Dentro de las identidades juveniles, también, por ejemplo, un patrón muy importante es la adscripción a los equipos de fútbol, ¿no? Que son también patrones de consumo, ¿no? Compro las camisas de mi equipo, compro las sudaderas, voy al estadio con frecuencia, o sea, compro entradas, ¿verdad? Hago eventos de recaudación para el equipo, son patrones de consumo también. Y la tesis de Wolfgang Streeck, que díganme ustedes si no, esto es muy interesante, es que uno de los grandes problemas, porque el texto se llama Ciudadanos como clientes, ¿verdad? Y la gracia es que después de analizar esta lectura y que lo piensen, y creo que es una cosa muy importante para ustedes como trabajadores sociales, es cuál es la diferencia entre un cliente y un ciudadano. Valeria y Valeria hicieron una animación bastante precisa, hicieron las definiciones muy bien de qué diferencia a un ciudadano y a un cliente, pero lo primero que advierte Wolfgang Streeck, que es un análisis como más global, este artículo es el primer artículo de un libro más largo, que si alguna vez se lo quieren leer estaría muy bien, no sé si está en la biblioteca nada más, pero se llama así, Ciudadanos como clientes, creo que debe estar. El problema es que a todos nosotros o sea, no, el neoliberalismo en su último periodo, este tipo de identidades que todos ustedes descubrieron muy rápidamente, la religión, el barrio, la identidad de clase, que normalmente está asociado a la afiliación a un sindicato o eh, normalmente a los sindicatos, que son las principales organizaciones de clase, ¿verdad? Eh, que eso uno lo puede volver a ver
mucho en estos días, pero también lo puede ver en las películas, por ejemplo, películas de Estados Unidos y Inglaterra, ¿verdad? Cuando la gente dice, no, eso, proud to be a union man, ¿verdad? Orgulloso de ser del sindicato. Por ejemplo, mi madre tenía una identificación muy fuerte con su sindicato, que era el sindicato de profesores, y siempre estuvo muy orgullosa de eso, ¿verdad? De esa referencia. Puede ser las identidades políticas también, ¿verdad? De ser militante de una organización política, de ser seguidor de una fe religiosa, ¿verdad? De ser de un barrio, si ese barrio se asocia a alguna tradición política propia, ¿verdad? Como no sé, La Perla en, en Puerto Rico, Harlem, en Estados Unidos, que está muy asociado al movimiento negro, ¿verdad? La fuerza del movimiento negro. Pero una de las cosas que ha pasado en nuestra cultura es que esas identificaciones a través de patrones asociados a identificaciones fuertes, ¿verdad? El orgullo de ser costarricense o el orgullo de ser de los barrios del sur o el orgullo de ser de un determinado sindicato, eso ha desaparecido, eso casi no existe. Entonces las identidades de uno están asociados en este periodo sobre todo a patrones asociados al consumo, ¿verdad? Yo soy lo que consumo, ¿verdad? Yo soy seguidor de Saprissa, ¿no? Seguidor de tal banda de rock y esto. Y eso para Wolfgang Streeck debilita la democracia como institución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y creo que esto es muy importante para los trabajadores sociales, porque hay toda una tradición, toda una corriente dentro del trabajo social que se refiere a las personas como usuarios del trabajo social. Hay toda una movida, digamos, dentro del trabajo social. Creo que en la escuela de nosotros no es mayoritaria, pero no es que sea inexistente. Existe, ¿verdad? Y cuando uno empieza a pensar en términos de usuario, de consumidor, ¿verdad? Como si ustedes fueran consumidores de educación, ¿verdad? O las personas que les va a tocar atender a ustedes cuando sean profesionales son usuarias de, ¿verdad? Como uno es un usuario del cajero o es usuario del teatro, ¿verdad? O es usuario del mall, ¿verdad? Es que confunde qué tipo de relación social, antropológica, política se construye en el mercado y cuál relación social, antropológica se produce en la ciudadanía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado lo que hace es que se especializa en garantizar los deseos inmediatos de sus clientes. Y esa es la fuerza del mercado, ¿verdad? El mercado tiene la capacidad de decir, bueno, este segmento del mercado de la población tiene este deseo y nosotros vamos a satisfacer ese deseo, ¿verdad? Inclusive tienen, en algunos casos, las empresas más exitosas tienen la capacidad de prever o de producir los deseos de sus clientes, ¿verdad? Que es una cosa muy chistosa si ustedes lo piensan de manera, desde el punto de vista filosófico y antropológico. No sé si chistosa, puede ser un poco macabra, ¿verdad? Que es esta experiencia que ustedes han tenido de, mira, yo ni sabía que yo quería eso, ¿verdad? Que creo que es una experiencia que ustedes pueden haber tenido en el mercado con, qué sé yo, con la ropa o con los tenis o con la comida o con, no sé, con alguien, no sé. No, ahí ustedes me podrían decir, por ejemplo, a mí me pasa mucho con la comida, como yo soy muy glotón, ¿verdad? Entonces hay cosas que yo ni sabía que quería, ¿verdad? Entonces hasta que las veo anunciadas en el restaurante, ¿verdad? O en los anuncios de los restaurantes, yo digo, a ver, yo quería eso, la hamburguesa de 6 pisos, eso es lo que yo quería. ¿Verdad? Yo ni sabía que quería eso. Digamos, el mercado tiene la capacidad de hacer eso, ¿verdad? De hiperespecializar
los productos para que satisfagan los deseos del cliente, ¿verdad? Y eso tiene una frase que se transforma en sentido común, que se usa mucho en las empresas y que creo que no se dan cuenta de lo dañino que es ese tipo de expresión, que es esta idea de el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si eso lo traslada a las instituciones políticas y a la convivencia social, esa expresión no tiene ningún sentido. De hecho, es súper peligrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia de la vida en sociedad y la vida política no es que usted tenga razón, sino que uno tenga la capacidad de razonar, argumentar y convencer que las posiciones que uno tiene son las mejores para el conjunto de la sociedad o para la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Entonces, no solo es que uno tiene que tener deseos, a diferencia de los del mercado, que no importa que sus deseos sean irracionales, porque el mercado los puede resolver, ¿verdad? Si yo deseo, ayer estaba bromeando eso con mi hija, ¿verdad? Es decir, si yo deseo comerme 6 hamburguesas hoy, seguidas una detrás de otra, eso es obviamente muy irracional, es obviamente muy dañino, pero puedo hacerlo. Si tengo el dinero suficiente, ¿verdad? Si me alcanza la plata, puedo hacerlo si quiero. Y encontraré el lugar donde me digan, venga acá porque aquí le damos las 6 hamburguesas de 6 pisos y además tiene un descuento para la próxima vez que venga, ¿verdad? Entonces puedo encontrar un lugar así. Y si no lo hay, pronto habrá un lugar para la gente glotona como yo. Ahora, eso yo no lo puedo traducir a las instituciones políticas, a las instituciones sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, porque primero tengo que argumentar que mi deseo es racional, ¿verdad? Y eso es muy incómodo, porque cuando uno desea algo, primero uno no quiere argumentarlo, ¿verdad? Cuando ustedes quieren algo, creo que tendrán esa experiencia y tiene que ver con la socialización del mercado. Uno no tiene que justificar por qué lo quiere, ¿verdad? Si tiene el dinero, se lo compra, ¿verdad? Y si no tiene el dinero, no se lo compra y lo sigue deseando. Apenas tenga dinero, se lo comprará, ¿verdad? Pero no tiene por qué argumentarlo, ¿verdad? En cambio, en la política y en la vida social, como el dinero es público, usted tiene que argumentar por qué. Porque usted quiere que haya más carreras de trabajo social en las sedes de Occidente. O porque usted quiere que abran la carrera de aeronáutica en Tacares. O porque usted quiere que no cierren la carrera de trabajo social, porque le parece que es útil que se siga invirtiendo dinero en trabajo social. Ustedes tienen que argumentar por qué. No pueden decir, es que yo deseo estudiar trabajo social. Ese argumento no es suficiente, sino que tienen que argumentarlo. Y además tienen que convencer a los demás de que eso es así, ¿verdad? De que existe una carrera de trabajo social en Tacares, eso es bueno, es necesario, es útil para la mayoría, le conviene a la mayoría de personas, ¿verdad? O por lo menos no le es nocivo, ¿verdad? Y además, aunque ustedes tengan la capacidad de expresar su deseo, argumentarlo racionalmente, convencer a la mayoría, siempre aparecerá alguien de alguna otra carrera diciendo, no, pero la gente de trabajo social, no, son muy vagos, no, ¿cómo se les ocurre? No, yo no quiero que haya carrera de trabajo social en Tacares, igual, ¿verdad? Y no habrá forma de convencerlo y seguirá ahí hablando en la asamblea, ¿verdad? Y ustedes no pueden hacer nada ni por callarlo, ni por convencerlo, porque ya no se le puede convencer, a gente no se le puede convencer porque tienen las ideas muy marcadas en un punto, y ustedes lo único que pueden hacer es dejar que él exponga sus ideas, ¿verdad? Y eventualmente a veces si la otra persona tiene suficiente argumento, suficiente energía, la gente no tiene tal vez suficiente claridad para qué sirve trabajo social, puede ser que convenza a un grupo importante y ustedes tengan que llegar a un acuerdo con él para decirle, bueno, está bien, entonces vamos a abrir la carrera de trabajo social no todos los años, sino cada 2 años. Y él dice, bueno, está bien, cada 2 años está bien. Entonces llega a un acuerdo en el que ni ustedes ni él están felices, porque él quería cerrar la carrera de trabajo social
Ustedes querían que se abriera todos los años y que se abriera también en Guanacaste y en Limón y en la zona sur, ¿verdad? Entonces, al acuerdo al que se llegó es un acuerdo que no puso feliz a nadie, ni a ustedes que estaban a favor, ni al otro que estaba en contra, ¿verdad? Porque llegaron a un compromiso para salir adelante. Y eso es muy insatisfactorio, siempre, ¿verdad? La vida social y la vida política no se parecen en nada al mercado. ¿Por qué? Porque ni el deseo es el principal motor, ni basta con decir yo quiero para que eso suceda. Y los resultados, a veces, aunque pueden ser resultados óptimos, son resultados que no te hacen feliz, ¿verdad? Como si le hace feliz a uno decir, hey, me acabo de comer 6 hamburguesas y estoy muy contento, porque eso es lo justo lo que yo quería, ¿verdad? Uno en un debate político podría decir, mira, nosotros queríamos abrir la carrera de trabajo social en todas las sedes regionales, pero no convencimos con los argumentos, no teníamos los votos, había un tipo ahí que estaba molestando mucho y no logramos la mayoría y solo se va a hacer cada 2 años, tal vez es lo óptimo, tal vez es lo que se necesita en la U, pero igual yo estoy descontento y todo el mundo está descontento y todo el mundo está enojado. Y la decisión puede ser que sea una buena decisión, ¿verdad? Para la voluntad general. Pero todo el mundo sale un poco enojado, ¿verdad? Y es insatisfactorio, ¿verdad? Porque necesitas de los demás. Entonces, se ha producido una cosa muy curiosa en nuestra antropología, en nuestra estructura, en nuestra identidad, que es esto que Wolfgang Streeck le dice la identidad basada estrictamente en el consumo o la socialización a través del consumo, que tenemos mucha dificultad para lograr, primero, identidades de larga duración que no tengan que ver con el consumo. Por ejemplo, tener una identidad personal que esté marcada por el orgullo del barrio, o estar marcada por el orgullo de clase, estar marcada por el orgullo de género. Nos cuesta mucho lograr producir una identidad así, ¿verdad? O sea, cosas que impliquen compromisos de larga duración en tu vida y en tu existencia son complicados, ¿verdad? Porque el mercado no le dice a uno nunca que tenga un compromiso de por vida con la marca. El mercado le dice a uno, elija la que más le convenga a usted, ¿verdad? Y no es la que más le convenga a usted en el sentido de qué es lo que más le conviene a usted biológicamente, dietéticamente, ¿verdad? Sino lo que más le conviene a usted en el sentido de lo que usted quiera. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Elija la que usted, la que más le convenga a usted en el lenguaje del mercado en realidad es elija la que usted desee, aunque le haga daño, ¿verdad? Y esa es la razón por la que, por ejemplo, comemos tanta comida chatarra o, qué sé yo, vemos tanta tele o compramos tantas cosas que no ocupamos, ¿verdad? Porque es que las deseamos, ¿verdad? No es que las necesitamos, sino que es que las deseamos y es diferente. Necesitar y desear son diferentes, ¿verdad? A veces el deseo y la necesidad se juntan, no es que están contrapuestos, pero normalmente deseo y necesidad cuando están juntos, que da un muy buen resultado, necesita de un proceso más reflexivo, de indagación, ¿verdad? De, de, de pensar la vida, ¿verdad? Y ahí sí se pueden juntar deseo y necesidad, pero no es inmediato. Y en el caso del mercado, al mercado le importa poco la necesidad, en realidad le importa el deseo, ¿verdad? Para el mercado lo importante es el deseo y conectar con el deseo de los consumidores. No con la necesidad, sino con el deseo. En cambio, la política y la sociedad tienen que conectar con la necesidad, con aquello que es necesario. Y lo necesario necesita de lo público, ¿no? Un acuerdo público, ¿verdad? Y ese acuerdo, si es democrático, siempre es insatisfactorio. Ese es el problema, ¿verdad? Y lo único que puede quitar esa insatisfacción es que uno tenga una identidad política, de compromiso, de larga duración, que le permita procesar esas incomodidades, ¿verdad? Pero si uno no las tiene, nada más uno se siente incómodo, y de ahí viene un poco la animadversión hacia las instituciones y hacia la política. Y la facilidad con la que las personas, bajo el capitalismo moderno, les tiende a parecer que es mejor que se privaticen los servicios públicos, ¿verdad?
Por ejemplo, en este país es casi un consenso generalizado que la privatización de la telefonía y de la electricidad ha sido buena, ¿verdad? Ha sido mejor, ¿verdad? Y es muy difícil como que las personas lleguen a una conclusión que no, que hubiera sido mejor no privatizarlo, ¿verdad? La idea es que no, que es mejor. Y un poco lo mismo con la salud y un poco también el ejemplo que ponían Valeria Cervantes y Valeria Rojas con la educación, ¿verdad? Hay como una tendencia a decir, no, privado es mejor, ¿verdad? A desvalorizar lo público, ¿verdad? Pero el problema justamente de eso es que en esas condiciones es imposible la democracia, porque lo privado funciona bien si usted tiene recursos para pagar lo privado, ¿verdad? Y si el mercado considera que su deseo es un segmento de mercado suficientemente importante como segmento de mercado como para ofrecerle un bien y un servicio. Si no es un segmento suficientemente importante del mercado, pues entonces no hay bien y servicio para ofrecerle a usted. Y además que pone en desventaja a los sectores con menos ingresos, porque los sectores con menos ingresos no pueden pagar. Entonces no pueden resolver este problema, ¿verdad? Bueno, muy rápidamente se volvieron las 2 de la tarde. Entonces, vamos a quedar acá y vamos a pasar a la conferencia que está dictando la escuela, que está está en mediación virtual y además se las paso aquí al chat por si acaso para que lo copien nuevamente y bueno, nos vemos allí y cuando termine la conferencia pues ya terminamos la clase. Bueno, voy a parar esto. Listo, profe. Y nos vemos.